Hola a todos y sean bienvenidos a nuestro servicio online. Por favor, aleja todas las distracciones para que juntos podamos alabar a nuestro Padre. La transmisión de hoy comienza ahora. Señor poderoso, Señor poderoso, Señor poderoso, Señor poderoso. Voy a vivir por ti. Voy a vivir por ti. Voy a vivir por ti. Trabajar, bautizar, dedicar cada día a ti. Trabajar, bautizar, dedicar cada día a ti. Señor poderoso, Señor poderoso, Señor poderoso, Señor poderoso. Voy a amar por ti. 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 Trabajar, bautizar, dedicar cada día a ti. Trabajar, bautizar, dedicar cada día a ti. Señor poderoso, Señor poderoso, Señor poderoso, Señor poderoso. Voy a servir por ti. 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 Trabajar, bautizar, dedicar cada día a ti. Trabajar, bautizar, dedicar cada día a ti. Señor poderoso, Señor poderoso, Señor poderoso, Señor poderoso. Voy a cambiar por ti. 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 Trabajar, bautizar, dedicar cada día a ti. Trabajar, bautizar, dedicar cada día a ti. Señor poderoso, 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 Señor poderoso.
Muy buenos días, familia. Queremos compartir con ustedes una escritura que se encuentra en Salmos capítulo 16, versículo 11. Me mostrarás el camino de la vida. Hay gran alegría en tu presencia. Hay dicha eterna junto a ti. Así es, hermano. Es voluntad de nuestro Señor que nosotros no vivamos tristes y que no atormenten nuestros pensamientos en nuestro ser. La alegría del corazón es vida para el hombre. Alarga los días, distrae el alma, la mente y aparta la tristeza de nuestro ser, porque la tristeza en nuestro ser no tiene ningún provecho. Alegrarse en el Señor es vivir la fe con gozo, reconociendo que nuestro Señor ha resucitado a cada momento de nuestras vidas. Amén, así es. Con todo esto queremos darle la más cordial bienvenida a la Iglesia de Discípulos de Cristo. Así es. Por favor, acompáñennos en una oración. Dios Padre Santo bendito, muy buenos días. Queremos darte gracias, Señor, por este día que vamos a compartir la prédica con nuestros hermanos y con las personas que van a visitarnos en este día. Le rogamos, Señor, que usted sea un instrumento para que cada persona escuche la prédica y aplique en su vida, Señor, la escritura que usted tiene preparado para nosotros, Señor. Le damos este día, Señor, en este momento bajo su voluntad. Le agradecemos todo esto, Señor, en el santo nombre suyo de su Hijo Jesús. Amén. Amén. Que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Señor. Que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Señor. Oh Señor. Oh
Buen día, iglesia, mi nombre es Ariel. Esta mañana quiero compartir el tema de la ofrenda. Para esto escogí una escritura que me anima mucho, que está en Filipenses 4, 15 al 20. Dice así: Cuando partí de Macedonia, al comenzar a anunciar el Evangelio, fueron ustedes, los de la iglesia de Filipo, los únicos quienes tuvieron este intercambio de bienes, pues incluso estando en Tesalónica, más de una vez me enviaron ofrendas para mis necesidades. No es que yo esté cobrándoles nada, lo que quiero es que ustedes lleguen a tener más en cuenta delante de Dios. Acuso, recibo de todo, y hasta tengo de sobra. Con lo que me enviaron por medio de Epafrodito, tengo más que suficiente. Lo que me enviaron fue como una ofrenda de incienso perfumado, un sacrificio que Dios recibe con agrado. Por lo tanto, mi Dios les dará a ustedes todo lo que les falte conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Gloria para siempre a nuestro Dios y Padre. Amén. Entonces, vemos el corazón de esta iglesia que tenía en el tema de las ofrendas. Todo lo que lo ofrendaban era de corazón. Pablo aquí indica que tenía de sobra y seguían ofrendándole, ¿no? Vemos el corazón de gratitud. Y eso es, hermano, lo que nosotros debemos tener. Gratitud, ofrendar con amor, con alegría. No estamos hablando de monto, estamos hablando de ese corazón agradecido por las riquezas que Dios nos da. Sabemos que todo viene de Él y debemos ser generosos, ¿no? El ofrendar no solo es dinero, es servicio, amor, tiempo, todo lo que podamos dar al necesitado, eso es lo que Dios ve con agrado. En el 18 dice, ¿no? Es como una ofrenda de incienso perfumado, un sacrificio que Dios recibe con mucho agrado. Entonces debemos, hermanos, cada vez que nosotros ofrendemos, reflexionar si este sacrificio que estamos haciendo va a agradar a Dios. Y va a ser así para tener más descuento delante de Él. Todo lo que tenemos es gracias a Él. Entonces no debemos ser mezquinos con las bendiciones como Él no es mezquino con nosotros. Quiero animar a los hermanos cada vez que vamos a ofrendar, orar, pedirle a Dios que nos dé ese corazón y dar lo que nos diga. Acompáñenme en una oración, por favor. Padre bendito, glorioso, gracias te doy, Señor, por esta mañana que nos regala este servicio que estamos compartiendo, Señor, que sea de mucho ánimo para todos los que están escuchando, toda la iglesia, Padre. Te pido por las ofrendas que tenemos, Señor, que estamos dando. Nuestra mente, Señor, nuestro espíritu sea la mayor ofrenda que tengamos hacia ti, para entregar nuestro cuerpo todo al servicio del Evangelio y del crecimiento de tu reino, Señor. Gracias te doy por todo. Cuídanos, Señor, de todas las maldades, Señor, las tentaciones que tenemos, para estar siempre con ese corazón limpio ante ti. Cuídanos el resto del día y podamos descansar sanos y salvos en la noche. Todo esto te quiero pedir y agradecer en el nombre de Jesús. Amén. Cuán hermoso es ver
Buenos días, queridos hermanos, queridos amigos que hoy están viendo este servicio en este nuevo año, en este comienzo del 2021. Para mí es un privilegio poder compartir este momento, que es el momento muy especial donde recordamos la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo a través del sacrificio que hizo en la cruz. Hoy quiero compartirles la Santa Cena y para ello quiero compartir una escritura que me anima bastante, me anima mucho, justamente a recordar ese momento donde Jesucristo dio su vida por nosotros, por usted, por mí en la cruz, donde también recuerdo el gran amor que tiene Dios por nosotros, por la humanidad, a pesar de la ingratitud que tiene el ser humano hacia Dios. Ese gran amor es del que te quiero hablar hoy. Y para ello quiero compartirte una escritura que está en Romanos, capítulo 5, versículo, vamos a leer del versículo 6 al 11. La palabra de Dios dice así: a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya alguien que se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a él ya hemos recibido la reconciliación. Amén. Esta escritura me anima muchísimo y me ayuda a reflexionar cada día acerca del sacrificio que hizo Jesucristo por mí en la cruz. Ese sacrificio que hizo por usted también en la cruz. Jesucristo no vino a morir en una cruz solamente por las personas buenas o solamente por las personas que quieren seguir a Cristo. La escritura dice que vino a morir por todo el mundo, para que todos podamos tener la oportunidad de llegar un día a obtener la salvación. La escritura dice que difícilmente alguien pueda dar su vida por otra persona. Peor aún, sacrificar la vida de un hijo para los que somos padres. Difícilmente podríamos nosotros sacrificar la vida de nuestro hijo por la vida de un asesino, por la vida de un criminal, por la vida de otra persona que nos ha hecho daño. Pero Dios, gracias a su gran amor, dio a su Hijo único para que pueda venir a una cruz, derramar su sangre y nosotros podamos tener la oportunidad de llegar a obtener la salvación. Eso se da solamente gracias al amor de Dios que tiene por nosotros. Imagínense, Él, dice la Escritura, aun cuando nosotros estábamos enemistados con Él, Él buscó la manera de buscar una reconciliación con nosotros, en vez de que sea al revés. Nosotros los seres humanos no hicimos nada, ni podemos hacer nada para salvarnos. Debemos ser agradecidos porque gracias al amor de Dios y a su gracia
es que tenemos esa oportunidad ahora. Gracias al gran amor de Dios que envió a Jesucristo, a ese hombre que no tenía ni un pecado, ni no tenía la responsabilidad de hacerlo. Pero Jesucristo tomó mi lugar y tomó el lugar de usted, amigo, hermano. Y murió en la cruz, clavado, desangrado, humillado. Entonces en este momento es en que nosotros tenemos que recordar por agradecimiento ese gran gesto, ese gran amor que tuvo Dios por nosotros. Dice que nosotros antes de la muerte de Jesucristo estábamos enemistados con Dios. Se había roto nuestra relación de amistad con Dios debido al pecado de la humanidad. Pero el ser humano no hizo nada, no buscó la manera de cómo poder agradar a Dios y poder restablecer esa amistad nuevamente, sino que Dios lo hizo. Dios pudo haber dicho, como cuando hubo el diluvio, que mandar exterminar la humanidad, porque a Dios lo que menos le gusta, lo que menos le agrada es el pecado. Entonces él pudo haber mandado una legión de ángeles, un ejército de ángeles, y destruir el mundo entero y acabar con toda la humanidad. Pero no. Él necesitaba restablecer el vínculo de amistad que teníamos con él antes. Y me pongo a pensar, cada vez que leo esta escritura, me pongo a pensar en mis hijos. ¿Cómo sería si yo rompo mi relación de cariño, mi relación de amistad con mi hijo? No me cabe en la cabeza ese momento. Entonces, antes de compartir la Santa Cena, queridos hermanos, pensemos y reflexionemos en este momento, en este gesto de amor que tuvo Dios por nosotros, y demostrar agradecimiento, demostrar, sé que nuestro amor no se compara con el de Dios, pero demostrar agradecimiento, gratitud por lo que hizo Jesucristo por nosotros. Este es un momento donde nosotros tenemos que recordar el sacrificio de la muerte de Jesucristo en la cruz, pero también su resurrección, porque no quedó en muerte solamente. Jesucristo resucitó y está sentado a la derecha de Dios Padre. Amén. Vamos a orar por el pan y el jugo de uva. Padre Santo, Padre glorioso, Padre misericordioso, Padre amoroso, quiero darte las gracias, Padre, primeramente hoy por la vida. Gracias por tu amor tan grande hacia nosotros, Señor. Gracias por enviar a Jesucristo a que haya muerto en una cruz por nosotros. Me parece injusto, Señor, pero fue una decisión de amor de usted hacia nosotros para que podamos restablecer nuestra amistad con usted, Señor. Gracias, Padre. Te doy, Padre, por ese gesto de amor que estuviste por la humanidad. Quiero pedirte, Señor, que usted bendiga el jugo de uva, el pan, que representa ese momento, Señor, donde tu Hijo fue crucificado, donde su sangre fue derramada, Señor, donde fue clavado en una cruz, Señor. Te pedimos, Señor, que usted cuide de nosotros en todo el día, que este año, Señor, sea maravilloso, que sea
un año mucho mejor, Señor, que el anterior. Te pido, Padre, que cuides de la iglesia, que sea tu Espíritu, Señor, el que guíe a las personas que nos va a compartir el mensaje hoy también, Señor. Te agradezco, Padre, de todo corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Me has tomado entre tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Buenos días, queridos hermanos y amigos que nos siguen por la transmisión de Facebook. Antes de poder comenzar con la clase, quiero darle el feliz año nuevo, que ya hace unos días hemos comenzado, después de haber vivido un año que con seguridad ninguno de nosotros nos hubiéramos imaginado que iba a ser como lo fue. Dios permitió que sea así, y lo digo porque, bueno, a principio de año uno siempre está como planificando lo que va a hacer, lo que espera para el año que está comenzando, pero al final no fue de esa manera, no fue como nosotros lo planificamos o lo pensábamos. Al final Dios quiso que sea de otra manera. Pero este año 2021
creo que no hay mejor forma de comenzarlo que estudiando las Escrituras. Estudiando, como dice el título de la clase que voy a compartirles hoy, conociendo el poder y la autoridad de nuestro Señor Jesús. Cuán grande, cuán importante es el poder de nuestro Dios. Pero un poder que no se guarda en un lugar, no se queda escondido, sino que todos pueden verlo. Y eso es lo increíble. Y quiero compartirte esto porque es algo que puedo ver, he podido ver en la vida de personas, amigos, que Dios los ha ayudado. El poder de Dios, la autoridad de nuestro Dios por medio de Jesús ha ayudado a tantas personas que conozco desde que me hice un discípulo de Jesús, pero también en mi propia vida. Cuánto el poder de Dios me ha ayudado, me ha sanado. Y es muy bueno eso. Es algo increíble poder conocerlo. Entonces, este sermón es un sermón expositivo de Lucas capítulo 5, versículo 17 al 26. Así que pueden acompañarme al pasaje bíblico. Lucas 5, 17 en adelante dice así. Un día, mientras enseñaba, estaban sentados allí algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea, y también de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar a los enfermos. La escritura comienza diciendo en el versículo 17 que Jesús estaba enseñando y había, vamos a ir leyendo que más adelante nos dice que había mucha gente en el lugar escuchándolo a él. Pero dentro de la multitud que escuchaba a Jesús, la escritura del versículo 17 nos dice que habían dos grupos de personas muy importantes en la época. Por un lado nos dice que estaban los fariseos, la élite religiosa más famosa entre los judíos, pero también la más criticada por Jesús. En los pasajes bíblicos Jesús se refiere a ellos como hipócritas, como siempre están aparentando, viviendo de apariencias. Les dice sepulcros blanqueados a los fariseos. También junto con ellos están los maestros de la ley, que no es mucha la diferencia con los fariseos, ¿no? También estudiosos de la Biblia, estudiosos, estudiaron las escrituras, profundizaron en la escritura, conocían muy perfectamente la ley, pero hasta cierto punto la estudiaron mal, porque se encontraban hablando con Jesús, pero no lo reconocieron. Estudiaban las escrituras, pero no vieron o no entendieron o hicieron un mal estudio de las escrituras hasta el punto que Jesús, de quienes las escrituras se referían, no los reconocieron. Entonces estaban los fariseos, estaban los maestros de la ley juntos en el lugar donde Jesús estaba enseñando, y se va a desarrollar un pasaje bíblico donde vamos a ver a estos dos grupos entrando en la enseñanza que Jesús nos deja y que sin duda es muy productiva para nosotros hoy. Entonces comienza diciendo que ahí están estos dos grupos, pero también nos dice algo muy importante, que es como es la base de la enseñanza. Dice que el poder del Señor estaba con él para sanar a los enfermos. Algo muy importante que podemos ver en este pasaje bíblico es la relación entre Jesús y Dios. Es una relación muy estrecha. No es como que lo que nos quiere enseñar este pasaje bíblico es que no es que Jesús hacía las cosas por su propia cuenta.
No es que Jesús era independiente, no, yo hago lo que quiero, yo vine a este mundo y voy a hacer las cosas a mi manera. No, nos dice cuán relacionados estaban ellos, Jesús y Dios. De hecho, el mismo Jesús en Juan 5:19 nos dice, ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta. En el versículo 30 del mismo capítulo dice, pues no busco hacer mi voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Jesús nunca vino a hacer nada por su propia cuenta. Y este pasaje bíblico también nos lo dice, pero nos habla también de algo mucho más grande. Este pasaje bíblico nos dice, número uno, la dependencia de Jesús con Dios, pero también habla de ese poder sanador que estaba en Jesús. ¿Y sabes qué es la palabra poder? Desde el lenguaje original, que es la palabra dunamis en el griego antiguo, en el cual fue escrita el Nuevo Testamento. La palabra dunamis es la palabra original para poder y se traduce como dinamita. Seguramente es una palabra que ya has escuchado. El explosivo ya lo has escuchado. Sí, es un explosivo muy famoso. La dinamita, utilizado generalmente para la construcción de edificios, ¿no? Utilizan para demoler de edificios antiguos, las casas antiguas y poder construir una nueva, ¿no? También utilizada para la construcción de caminos, utilizada en minas para la extracción de minerales también, sobre todo aquí en Bolivia es muy conocida, ¿no? En el occidente del país, donde los mineros la utilizan. Y es increíble poder entender, ¿no? el origen de la palabra poder, que se traduce como dinamita, ¿no? Porque al igual que una dinamita, al explotar, genera una reacción, ¿no? La explosión es muy potente, es muy intensa, ¿no? Y genera una reacción. No sé si has tenido la oportunidad de escuchar la explosión de una dinamita. Es muy fuerte, genera una reacción en las personas, susto o sorpresa, asombro, o intento de encontrar el origen de la explosión, pero genera una reacción. Al igual que la explosión de una dinamita, la acción del poder sanador de Jesús también genera una reacción. Genera una reacción en las personas que presentan y que están ahí viendo lo que Jesús está haciendo. Y eso es lo que también vamos a ir viendo en la escritura bíblica. Ver cómo el poder sanador de Jesús va a causar una reacción en los oyentes, en quienes están ahí escuchando a Jesús enseñar, en los mismos religiosos de la época, los fariseos y los maestros de la ley. Ellos van a presenciar cómo es el poder de nuestro Dios, cuán fuerte, cuán intenso, cuánta fuerza tiene el poder de nuestro Dios, cuán ilimitado es, cuán importante es para la vida de la persona. Pero por otro lado nos dice que Jesús tiene un poder un poder sanador. Nos dice que es fuerte, que es ilimitado, que es como la explosión de una dinamita potente, pero nos habla acerca que es para restaurar. Nos habla acerca de que es para sanar, es para ayudar, no es para dañar, no es para lastimar, sino es que es para servir. Ese poder que es como un explosivo muy fuerte, es utilizado para dar a otros y dar cosas buenas. Y eso es sorprendente, cómo Dios, su gran poder ilimitado, no lo usa para herir, no lo usa para lastimar. Sí, entonces, ¿por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo? Lo que estamos viviendo no es por culpa de Dios. De hecho, Dios está actuando aún en situaciones como la que estamos viviendo, utilizando su poder muy fuerte para consolar, para ayudar.
y lo vamos a ver en esta escritura también, cómo Dios está auxiliando, cómo Dios como un héroe está acudiendo a servir a quienes le necesitan, ¿no? Y es así el poder de nuestro Dios. Por medio de Jesús vamos a verlo actuar sanando a este hombre completamente, ¿no? ¿Y sabes qué? Entiendo que para Jesús eso es lo que quiere hacer en nuestras vidas, sanar. Eso es lo que quiere hacer en la vida en tu vida y mi vida. Quiere sanarnos. Y probablemente no tengamos alguna enfermedad física, porque a veces cuando escuchamos la palabra sanar pensamos que no se refiere solamente a lo físico, pero no necesariamente. Sanar puede ser algo que puede ocurrir en nuestras vidas, aún en el corazón. Jesús puede sanarnos. Y no solo de cosas físicas, o alguna enfermedad física. Puede sanar el corazón, ¿no? Con cosas que no hemos perdonado, con cosas que no podemos perdonar a otros. Jesús puede ayudarnos a sanar el corazón. Lo he vivido yo. Dios me ha ayudado a sanar mi corazón de muchas cosas que he vivido antes que me volviera a Ejsus. Dios me ha ayudado a sanar por medio de Cristo. Y bueno, el pecado es algo que se puede ejemplificar como una gran enfermedad en nuestra vida espiritual. El pecado es la enfermedad mortal. El pecado es una enfermedad mortal para la vida de cualquier persona, porque acaba con su vida, lo aparta de Dios, lo separa de Dios. ¿Y quién puede sanarnos de eso? Dios, por medio de Jesús, puede sanarnos. Y esa es una enfermedad que necesita ser atendida con urgencia. No es como un resfrío, ¿no? que uno tiene que esperar a que eso se sane solo, no. La enfermedad del pecado necesita ser atendida con mucha urgencia, necesita ayuda. No podemos esperar, nos podemos morir si sufrimos de esa enfermedad. De hecho, la Biblia nos dice que todos sufrimos de esa enfermedad, del pecado, y solo Jesús puede sanarnos. Vamos a continuar con el pasaje bíblico. Versículo 17 es muy importante porque nos habla acerca de lo que va a suceder, nos habla acerca de la relación de Jesús con Dios, del poder que Dios tiene para poder ayudarnos. Versículo 18 dice en adelante: entonces llegaron unos hombres que llevaban en una camilla a un paralítico, procuraron entrar para ponerlo delante de Jesús, pero no pudieron a causa de la multitud. Así que subieron a la azotea y, separando las tejas, lo bajaron en la camilla hasta ponerlo en medio de la gente frente a Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo: amigo, tus pecados quedan perdonados. Increíble, ¿no? Versículo 18 comienza diciendo entonces, de pronto aparecen 4 hombres, aparecen en el relato 4 hombres. Digo 4 hombres porque 3 de los evangelios tratan el mismo milagro y otro de los evangelios que hablan acerca de este relato nos dice que eran 4 los hombres que llevaban a un quinto paralítico en una camilla, ¿no? Eso es lo que nos dice el pasaje, que hay un grupo de hombres llevando a un paralítico en una camilla y se lo querían llevar a Jesús, pero como no podían entrar a causa de la gente que había, lo subieron a la azotea, apartaron las tejas, lo bajaron en la camilla hasta ponerlo frente a Jesús. Frente a Jesús, ese era su objetivo, ¿no? Hay varias enseñanzas aquí. La primera, la importancia de relaciones profundas.
relaciones profundas. Y la de estos hombres, es una relación profunda de amistad, en la que está dispuesto a ayudarse, en la que está dispuesto, sin importar lo que cueste, llegar al objetivo final, que era llevar a su amigo a Jesús, ¿no? Entonces, estos hombres lo hicieron. Estos hombres llegaron a llevar a su amigo a los pies de Jesús, ¿no? La importancia de amistades profundas, como decía hace un momento, ¿no? Y personalmente tengo una convicción acerca de lo que estamos estudiando, la iglesia. Llevo poco más de 10 años como discípulo de Jesús, de ser un cristiano, y estoy convencido que la iglesia es el lugar indicado para construir relaciones profundas. No digo que no podamos tener amigos fuera de la iglesia, no digo que sea imposible no tener amistades fuera de la iglesia, pero amistades profundas, donde puedo abrir mi corazón, donde puedo ser ayudado sin tener prejuicio, o donde puedo ayudar a alguien sin que hayan vergüenza, sin que hayan cosas ocultas. La iglesia es el único lugar donde podemos ayudarnos el uno al otro, y tener esa relación de amistad profunda, amigos, amigas, donde podemos ser verdaderos amigos. De hecho, Proverbios 18:24 dice: se pasa bien compartiendo con los amigos, y un verdadero amigo es mejor que un hermano. En la iglesia podemos construir las amistades profundas de las que la Biblia nos habla. Y aún en la iglesia misma, ¿no? Entre discípulos, y la escritura misma nos da un ejemplo, que en la iglesia un amigo con el que he construido una relación profunda es alguien que me lleva a Jesús. ¿Quieres saber si tenemos una amistad profunda con otra persona? Es alguien que me lleva a Cristo. Un amigo leal, un amigo verdadero, es alguien que va a hacer todo lo posible, hasta lo imposible, para llevarme a los pies de Jesús. Eso es un verdadero amigo. Eso es lo que hace un amigo leal. No es como muchas veces podemos llegar a pensar, ¿no? Como, no, en la iglesia vemos a un hermano que está débil o está pasando por cosas difíciles, está luchando, y lo vemos y nos podemos hacer de la vista gorda y pensar: no, yo me preocupo por mi vida espiritual, yo vivo mi vida, yo busco a Jesús, yo oro, yo leo mi Biblia, y lo demás no me importa. Veo a alguien, ¿no?, que el líder vaya y lo busque, que el líder vaya y se preocupe por él. No debe ser así. No debe ser de esa manera, ¿no? Amistades profundas, convicción personal en la iglesia. En la iglesia, amigo que nos escuchas, ¿sabes qué? En la iglesia vas a encontrar amigos verdaderos. Y hermano querido, necesitamos construir relaciones profundas entre nosotros. Ser abiertos unos con otros. Ser ayudados unos con otros. Eso no podemos encontrarlo en cualquier lugar. Y creo que la enseñanza corta en este pasaje es: llevémonos a Jesús los unos a nosotros. Llevémonos a Jesús. Hagamos lo que sea necesario para llevarnos a Jesús los unos a los otros. Comprometámonos unos con otros a llevarnos a Cristo. ¿Y cuál es el resultado de llevarnos a Cristo unos a otros? ¿Cuál fue el resultado en este pasaje bíblico? Que Jesús vio la fe de ellos y actuó. Cuando hacemos eso, es más fácil caminar por situaciones difíciles. Porque este hombre estaba incapacitado
de ir a Cristo por sus propias fuerzas, necesitaba de alguien más. Nosotros nos necesitamos entre nosotros en la iglesia, porque a veces estamos en una situación donde no podemos ver cómo estamos débiles, somos incapaces de poder ayudarnos a ir hacia Jesús y necesitamos de hermanos, necesitamos de esos amigos que nos lleven a Él. En la iglesia no hay otro lugar, no hay otro lugar. Si no nos estamos llevando a Jesús los unos a los otros, entonces nos falta construir ese tipo de amistades, nos falta construir ese tipo de relación hasta el punto donde nos llevemos a Jesús los unos a los otros. El pasaje bíblico dice en el versículo 20 que al ver la fe de ellos, dijo, amigo, tus pecados quedan perdonados. Dice el pasaje, al ver la fe de ellos. Entonces, ¿qué quiere decir? La fe se demuestra con hechos. No hay fe de estar de brazos cruzados, dice el pasaje bíblico. Jesús vio que sus hechos demostraban que creían en Jesús, demostraban que confiaban que él iba a sanar a su amigo. Sus acciones, el esfuerzo, el sacrificio que hicieron para subirlo con la camilla al techo de la casa, para bajarlo por las cuerdas improvisadas que probablemente hicieron, que con seguridad, digo yo, creo más bien que hicieron, bajar a su amigo por el techo, hacer el esfuerzo, cargarlo para subirlo, para bajarlo también, toda la energía que depositaron en esas acciones, hizo que Jesús viera que confiaban en Él. ¿Sabes qué? Fe con hechos, acciones de fe. Eso necesitamos para ver el poder de Dios en acción. Sin duda, Dios puede actuar aún si nosotros no hiciéramos nada. Pero si queremos verlo, nosotros necesitamos accionarnos. Necesitamos movernos. Hechos de fe. La fe muerta es cuando, como dice Santiago, creer y no hacer nada. Creer estando de brazos cruzados, ¿no? Eso no es una fe verdadera, dice Jesús en Santiago. Eso es lo que vemos en versículo 20. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo, amigo, tus pecados quedan perdonados. Amigo, tus pecados quedan perdonados. El Señor se enfocó en el asunto principal en la vida de este hombre. Entonces podemos pensar como si el no poder caminar no es un asunto importante a tratar, entonces ¿qué lo puede ser? Pues Jesús ve las cosas aún de un panorama más grande que el que nosotros podemos generalmente ver las cosas, ¿no? Para Jesús, la salvación de este hombre era más importante que el sanar. Y eso puede sonar como una locura, ¿no? ¿Cómo que ser sanado para Jesús no es algo importante? Podemos hasta cuestionar esto, ¿no? El sanar debe ser importante para Jesús. Por eso sus amigos hicieron el esfuerzo que hicieron para que lo sanaran, para que caminara, para que ese hombre saliera de esa casa no de la misma manera que entró en una camilla, sino que saliera por su propia cuenta. Pero Jesús no ve las cosas como nosotros las vemos. Jesús ve las cosas como Dios las ve. Y de hecho esa fue en muchas de las ocasiones su enseñanza, que vean las cosas como Dios las ve, que todos nosotros veamos las cosas como Dios las ve, no como nosotros quisiéramos verlas, como siempre las vemos. Jesús se enfocó en su salvación.
el perdón de sus pecados. Para Jesús, perdonar los pecados de este hombre era algo esencial, primordial. Y no es exclusivo de este hombre. Para nosotros hoy, la prioridad de Dios es la enfermedad espiritual en la que vivimos. Sin Dios, el pecado. De hecho, desde que Adán y Eva pecaron contra Dios, ha sido la principal tarea de Dios. Que nosotros lo busquemos para recibir el perdón de nuestros pecados. Dentro de todas las escrituras, para Dios, el perdonar al hombre por sus pecados ha sido lo más importante. Nehemías, en Nehemías 9:17, él dice, eres un Dios perdonador. Salmo 65:3 dice, las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. En Jeremías 31:34 dice, perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Para Dios, el que nuestros pecados sean perdonados tiene mucho más valor. Que cualquier cosa. Y no voy a decir a lo físico porque en realidad está por encima de cualquier cosa. Aunque en este ejemplo que vemos en este relato bíblico se refiere a lo físico, a ser sanado físicamente. Jesús se enfocó, sí, este hombre necesita ser sanado, pero más que ser sanado necesita ser perdonado de sus pecados. Este año 2021, todos nosotros esperamos que ya llegue la vacuna, necesitamos que llegue la vacuna, porque queremos seguir nuestra vida normal. Estamos sufriendo, la gente está sufriendo, la gente necesita ser sanada de este virus mortal que está acabando con la vida de muchas personas, está acabando con la vida de seres queridos, familiares están yendo, conocidos, están sufriendo porque nos vemos al igual que este hombre, con la impotencia de no poder hacer algo, de no tener algo para ayudar a las personas que hoy por hoy están siendo enfermadas, están sufriendo por salud. Pero ¿qué veo en este pasaje bíblico? Es que, ¿sabes qué? Hay mucho dolor por personas que están sufriendo físicamente. Pero la principal importancia que debemos dar nosotros es a nuestra salud espiritual. Y Jesús nos muestra esto. ¿Está bien? Duele mucho ver a otros sufrir por enfermedad, pero nuestra principal tarea hay que llevarlos a Jesús para que Jesús perdone sus pecados. Y querido hermano, yo con mucha convicción te digo que ese debe ser nuestro principal enfoque hoy por hoy. No estar como ya también que aparezca la vacuna, no, ya va a aparecer vacuna, ya vamos a salir de todo esto, ya tal país va a mandarnos vacunas contra este virus. No. Necesitamos pensar de la misma manera de Jesús. La gente está sufriendo por enfermedad, pero nosotros tenemos que seguir enfocándonos. Hay que llevar a Jesús la mayor cantidad de personas para que puedan ser perdonados de sus pecados. Sus pecados necesitan ser perdonados por Jesús. Porque si no, el final va a ser mucho más difícil que la enfermedad misma. Necesitamos compadecernos, necesitamos tener la misma compasión que Jesús tiene por las personas, pero con mayor importancia a lo espiritual, con mucha mayor importancia a lo espiritual. No sabemos cuándo va a aparecer la vacuna,
Pero si hacemos nuestra tarea en hacer más discípulos cada día, sabes que eso da más paz. Eso da paz al corazón. Porque sabemos que si en algún momento la batalla por la vida se pierde, sabemos que si es discípulo, va a estar con Dios. Y eso da paz. Es una angustia como si perdiéramos a conocidos, familiares, sin haber llegado a Cristo. Eso duele mucho más todavía. Es fuerte lo que nos dice Jesús. Generó un impacto en la vida de los que estaban, en las personas que estaban ahí presentes. Versículo 21 dice, los fariseos y los maestros de la ley comenzaron a pensar, ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Totalmente perdido del panorama, totalmente extraviados. Estaban por otro camino los fariseos, los maestros de la ley. Estaban perdidos de lo que Jesús estaba haciendo y enseñando. ¿Quién es este que dice blasfemias? Se preguntaban los fariseos y maestros de la ley. ¿No se dieron cuenta que quienes estaban frente a ellos era Dios mismo? Era Dios mismo y no lo vieron, no se dieron cuenta. A pesar de que eran expertos en la ley de Moisés, a pesar que eran expertos en el Pentateuco, estaban perdidos. La envidia, una mala interpretación de las Escrituras, un mal estudio, lo llevó a perderse en el camino. ¿Cuán serio es no estudiar sabiamente las Escrituras y perderse en el camino? Pero también vemos en estos hombres fariseos y maestros de la ley que estaban por otro lado, ¿no? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Una gran verdad. Solo Dios puede perdonar nuestros pecados. Nadie más tiene el poder de hacerlo. Solo Dios tiene el infinito poder de perdonar nuestros pecados, nuestras acciones generosas, sacrificios, sufrimientos. Nada puede perdonar nuestros pecados sino solo Dios por medio de Jesús. Pero Jesús supo lo que estaban pensando y les dijo, ¿por qué razonan así? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados quedan perdonados o levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante, versículo 25, se levantó a la vista de todos, tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a su casa alabando a Dios. Jesús, el mediador entre Dios y nosotros, es la forma por la que nuestros pecados pueden ser perdonados. Romanos 3:25 dice, Dios hizo que Cristo, al derramar su sangre, fuera el instrumento del perdón. Estaban en lo cierto los fariseos. Solo Dios puede perdonar pecados. Y Dios que estaba ahí con ellos, perdonó los pecados de este hombre. ¿Y cuál fue el resultado? Un hombre con mucha fe en Jesús fue sanado de su enfermedad, pero aún más importante, sus pecados les fueron perdonados. Los pecados de este hombre fueron perdonados como mayor importancia, pero también fue sanado porque confió en Jesús
y con la ayuda de sus amigos fue a Jesús. Su fe que actuó en ese momento hizo posible su sanación. El pasaje nos dice que todos fueron testigos de la sanación de este hombre. Y que él se levantó, alabó a Dios porque fue sanado y se fue. Increíble. Por un lado, un hombre con mucha fe en Jesús experimentó en su propia vida el poder de Dios. Y por otro lado, vemos a dos grupos de religiosos, fariseos y maestros de la ley en contra totalmente de lo que Jesús les estaba enseñando. Había mucha verdad en ellos, pero que no la practicaban, que no creían, que interpretaron equivocadamente los pasajes. Al instante, versículo 25 nuevamente, a la vista de todos, tomó su camilla en la que había estado acostado y se fue a casa alabando a Dios. Un final feliz, sin lugar a dudas fue un final feliz. Sanado, perdonado. ¿Qué otra cosa más puede generar alegría en nosotros? No hay nada. ¿Sabes qué? Yo creo que continuando con el ejemplo de la vacuna contra el virus que está azotando el mundo entero, yo creo que aún si apareciera una vacuna, otras cosas más pueden suceder. Pero confiar en Jesús, buscarlo, ser perdonado de nuestros pecados, no hay nada más grande que eso. Y hermano, discípulo de Jesús, ¿cómo te sientes al recordar que lo mismo hizo Cristo por ti? ¿Cómo nos sentimos al recordar que Jesús también a nosotros nos perdonó nuestros pecados? ¿Continuamos felices hoy en medio de esta pandemia? ¿Seguimos felices? Obviamente teniendo empatía por otros o aún estando en medio de toda esta situación difícil, si nos ha tocado pasar por el dolor de perder a alguien, aún estamos confiados en Jesús porque Él perdonó nuestros pecados, vimos el poder de Dios en nuestras vidas, o ya estamos comenzando a cuestionar si seguir a Jesús es una idea realmente sabia, o haber tomado la decisión de seguir a Jesús ha sido algo inteligente, o es lo mejor que pude haber hecho, o tal vez si no hubiera sido un seguidor de Jesús, también me daría igual. ¿Cómo estás? ¿Continúas estando feliz y agradecido con Dios por haber sido perdonado de tus pecados por medio de Cristo, aún después de los años? Si tienes años de ser discípulo, de ser un seguidor de Cristo, ¿estás igual de feliz que la primera vez? O ya después de haber pasado años, no creo que pude haber tomado otros caminos. Este hombre es un gran ejemplo que experimentar el poder de Dios en nuestras vidas genera gratitud, genera crecimiento en nuestra fe y genera reverencia a Dios. Y más adelante vamos a ver que también genera temor de Dios. Y a ti, mi amigo, que escuchas la transmisión, probablemente pienses, no, cuando llegue la vacuna vamos a ser felices porque vamos a continuar la normalidad en nuestras vidas. No. El perdón de tus pecados
Eso genera felicidad, eso genera gratitud, eso genera que alabemos a Dios, eso genera temor de Dios. Nada sino eso lo va a hacer. Nada. Te invito, mi amigo, te invito a conocer a Jesús, a experimentar el poder de Dios en tu vida. Habla con la persona que te invitó, habla con él, pregúntale cómo fue, cómo lo hizo, qué tuvo que pasar, qué tuvo que enfrentar para llegar a Jesús, los sacrificios que ha hecho, pero cuán gozoso uno puede estar después de estar a los pies de Jesús y verlo a Él actuar en nosotros. Y por último, Dios hace maravillas en la vida de quienes confían en Jesús. Versículo 25, versículo 26, ya para terminar, dice así. Todos quedaron asombrados y ellos también alababan a Dios. Estaban llenos de temor y decían, hoy hemos visto maravillas. ¿Sabes qué, mi hermano y amigo? Ver el poder y la autoridad de Dios en acción genera asombro, genera reverencia, genera gratitud, genera temor de Dios. Su poder infinito, su autoridad sobre este mundo, el poder para perdonar, el poder para sanar, pero sobre todo el poder disfrutar de una relación con Él. Nada en este mundo es más valioso que estar a los pies de Jesús. Querido hermano, amigo, no hay nada en este mundo que pueda ofrecer el privilegio de estar con nuestro Señor. No hay nada, la vacuna no nos va a ofrecer eso. Nada lo va a ofrecer. Estar a los pies de Jesús es garantía de tener paz, aún en medio de las tormentas, tener confianza, de tener seguridad, de ser felices, solo estando a los pies de Jesús. Con eso quiero terminar la clase. Que tengas un excelente 2021 con virus o sin virus, puedas ir a los pies de Jesús y que puedas ser una de tus metas, uno de tus planes este año. Que a partir de hoy voy a buscar a Cristo. Te invito a hacerlo. Y hermano, aún pasando los años, aún pasando el tiempo, sigamos en ese lugar, a los pies de Jesús. Un abrazo, feliz día. Buenos días, iglesia, buenos días, hermanos. Gracias por el servicio prestado el día de hoy. Animar e invitar a las amistades, a los amigos, a que se puedan conectar cada domingo con el servicio de la iglesia y para que puedan también conocer un poco más de Dios.